ha hablado. Ahora que vaya voy a tratar ¿cómo se llama?, de usar, de hacerlo activo ese y para poder enseñarles un poco. Pero a partir de ahora voy a tomar en cuenta lo que usted me ha dicho, que debería de haberlo preguntado al principio. ¿Pero se puede saber cuántos son esos alumnos? Se podría llevar a cabo una encuesta, claro, para identificarlos. ¿Podría, por favor, para saber cuántos son los que no están llevando recién máquinas 2? Máquinas 3, tal vez no tanto, porque máquinas 3 es un método de análisis, no de la máquina, que es la teoría generalizada. Pero máquinas 2 sí, porque en máquinas 2 muchos les muestran el aspecto operacional, ¿no? Y eso sí es importante. Les muestran la figura, cómo es la máquina, etc. Yo también voy a mostrar, pero es en otro sentido. Bueno, vamos a empezar ya con a ver si avanza un poco y yo creo que la próxima semana podemos conversar bien acerca de todo esto, ¿ya? Como les decía, de todas maneras vamos a hacer un cálculo porque yo pienso que ustedes hasta de repente se aburren de que sea todo descriptivo. Es muy simple escuchar, pero sin hacer algo. Entonces, hasta la primera parte va a ser descriptivo. Después vamos a tratar más de entrar a fórmulas, a cálculos, a conceptos de esas máquinas para que sea un poco más útil y para que les sirva también en máquinas 2 o máquinas 3 y también para que tengan algún conocimiento de lo que es el diseño de estas máquinas. He escogido para hoy día lo que es un tutorial, es una presentación de los elementos básicos del diseño de las máquinas en general. Y hay una compañía que yo he trabajado personalmente con ellos. Ellos hacían la manufactura, por ejemplo, de los estatores, de los rotores, o sea que conozco cómo son y cómo trabajan más o menos. Y he visto que tienen ellos esta especie de introducción y creo yo que es muy valioso, es muy valiosa la información y entonces va a ser útil a ustedes. Entonces vamos a hacer una introducción al diseño. Bueno, este primer slide es realmente muy simple, ¿no? Es una máquina eléctrica. Hablan de que es un traductor, un transductor que convierte energía eléctrica a energía mecánica. Ya nosotros ya hemos visto eso, inclusive hay las fórmulas básicas que les di en la clase número 1, que dan un poco más de precisión a esto, ¿no? Hablan aquí de el tipo de máquinas eléctricas. Nosotros todos conocemos pues los motores, los que producen energía mecánica son los motores, los generadores, los que producen energía eléctrica, los sensores. Hay algunos sensores especiales que son realmente unas pequeñitas máquinas que tienen estator, rotor, ¿no? Por ejemplo, sensores de posición, lineal o a veces inclusive rotacional. Los electromagnets, los electroimanes, diría yo aquí, electroimanes. No sé si alguno de ustedes ha visto, es una aplicación realmente casi normal, diría yo. Los amplificadores electromagnéticos. Los amplificadores electromagnéticos se usan ya muy poco ahora, más se usaban bastante antes, pero ahora ya no mucho, ¿no? Así que yo no sé en realidad ni a qué se refieren en forma más específica, pero bueno.
Los tipos de motores que son usados en la industria son los motores de AC, o sea, de corriente alterna. AC es por Alternating Current, en inglés, ¿no? AC. Y son motores de inducción. Y los motores de inducción a la vez se dividen en dos tipos que son generales. Muchos de ustedes deben de saber ya, el de jaula de ardilla, squirrel cage, que es el de jaula de ardilla, y el de devanado, diría yo, de campo, dice así, wound field, que es el devanado de campo. Vale la pena mencionar que probablemente los motores de AC de inducción representan tal vez en una estimación un poco gruesa tal vez, pero 70-80% de toda la clase de motores que se usan. Son motores muy populares, muy usados. Ingeniero, Sí, perdón. no se aprecia la diapositiva. No se ve, pero si Fabio les manda Claro, claro, o sea, sí, claro, el el archivo, pero no está proyectando eso, claro. ya. ¿Esto le sucede a todos o a uno nomás? A todos, ingeniero. Ingeniero, sí, es verdad que el delegado va a mandar, pero sería importante en este instante que usted esté explicando para concatenar la Claro, comprensión. claro. Fabio, ¿me escucha? Fabio, Ingeniero, lo escucho. ¿les ha mandado o les está mandando Sí, les acabo de enviar en este momento, justo les acabo de enviar. y Voy a entonces proceder también a enviar a los otros compañeros por correo. Listo. puedo esperar unos 2 minutos para que abran el file? A ver, avísenme, por favor. Ingeniero, usted de ahí, de donde está dictando, de ahí no puede compartirlo, la pantalla. La pantalla está en Zoom. Estamos en Zoom, yo lo estoy compartiendo. Las diapositivas quisiéramos que usted también lo envíe, ¿no? Es un PDF file, es un file PDF. O sea, está en la pantalla. ¿No lo ven? Sí, Ahora profe, sí ya lo se veo. ve. Sí. ¿Ya? A ver, por favor, avísenme. Sí, ahora sí se ve, ingeniero. Entonces algo andaba mal. Bueno, ya, estoy en la tercera página recién. En la tercera página. ¿Está bien ya? ¿Todos tienen acceso? Sí, profesor, ya está ya. Bueno, entonces continúo. ¿Ya? Si alguien no tiene acceso a la pantalla, puede abrir su propio file y yo voy a ir mencionando qué página es 3, 4, etcétera. Les hablaba que los motores de inducción en realidad son los más populares y la razón por la que es más populares probablemente es porque son los más fáciles de construir y los más baratos. Esa es la razón. Pero aparte de los motores de inducción, existe los motores de corriente continua o las máquinas de corriente continua que tienen escobillas. Brush es escobilla. En corriente DC es direct current, o sea, es corriente directa con escobilla, algo así, máquina de corriente directa con escobilla. Estas máquinas de corriente continua que usan escobillas han sido usadas antes, ¿no? Estamos hablando de hace, no sé, cuántos, hace 80, hace 40 años, ¿no? Son muy usadas en algunas
en algunas aplicaciones. También vamos a ver cómo es que, por qué razón ha sido esto. Luego tenemos la máquina AC síncrona, ¿no? De corriente alterna. Otra vez voy a repetir por última vez, alternating current. Esa es corriente alterna síncrona. Y en este grupo se encuentran todos los generadores que existen en las redes eléctricas, ¿cierto? Hasta ahora, diría yo. Más o menos, o sea, en Mantar o donde vayan ustedes, pues son generadores síncronos los que se usan en todo sitio. Síncronos porque tienen que funcionar a una velocidad constante, porque la frecuencia va a depender de la velocidad y la frecuencia tiene que ser prácticamente constante, ¿no? De lo contrario causaría un caos total en todo sitio, ¿no? Entonces tiene que ser de una frecuencia constante. Y estos síncronos, máquinas síncronas, a su vez pueden dividirse en máquinas de imanes permanentes, que son las que ahora se usan más y más y más cada vez, o si no de devanado de campo, que usan devanado de campo. O sea, un devanado, cuando digo devanado me refiero a las bobinas, al conjunto de bobinas. El devanado generalmente se dice para todas las bobinas del estator o todas las bobinas del rotor, ¿no? Luego tenemos los brushless AC/DC, o sea que brushless que funcionan con AC o con DC. Y estos brushless son los que les decía que ya no usan brushes, pues, o sea, ya no usan escobillas, lo que nosotros llamamos en español escobillas. Usan simplemente una conmutación electrónica. Esto quiero explicarles un poco más y quiero dedicar por lo menos medio capítulo o media clase a esto, porque son muy usados ahora. Todo el mundo usa esto en todo sitio, ¿no? Y ustedes cuando vayan a trabajar se van a encontrar definitivamente con este tipo de máquina. Luego tenemos el switch reluctance, que es una máquina que aquí se necesita un poco de conocimiento de máquinas 2, por ejemplo. El torque que se produce, como si ustedes recuerdan, era proporcional a la inductancia, por ejemplo, y si la inductancia cambia con la posición, va a tener diferentes valores en una rotación, va a tener un valor en un eje determinado, un eje D, que se llama, que es el que sigue el campo del inductor, diría, y estoy hablando ya en términos de máquinas 2. Y estas máquinas lo que utilizan es la diferencia de reluctancia que existe en los diferentes caminos del campo magnético rotor-estator, ¿no? O sea, hay unas partes salientes. Vamos a ver ahorita un ejemplo, un gráfico. Luego tenemos las máquinas lineales, o sea, que funcionan linealmente, no giran, ¿no? Sino que funcionan linealmente y pueden ser planas, flat es plano, o tubulares, que puede ser como cilíndricas, ¿no? O sea, son cilíndricas como las máquinas normales, pero no giran, sino que se desplazan a través del eje del cilindro. Y las planas son como una tabla, ¿no? Como una tabla, como una mesa, diría yo, ¿no? En donde en la mesa ustedes ponen el motor y se va a desplazar de un extremo al otro. Luego tenemos el stepper motor. El stepper es como decir, step es paso, ¿no? Un motor de paso, algo así, pero en realidad mejor es que usen stepper. Desgraciadamente, así nos guste o no nos guste,
ustedes se van a encontrar de que aquí o en la Cochinchina todo el mundo utiliza los términos técnicos en inglés. Así que, desgraciadamente, tenemos que usar mejor desde ahora los términos en inglés, porque si se van a otro lado donde no hablan castellano, simplemente no van a saber de qué se trata, pero si les hablan en inglés van a entender de qué se trata. Entonces el stepper es un motor que va paso a paso, diría yo, más o menos se gira, pero con unos pasos que pueden ser de 2 grados, 1 grado, 1.5, 2.75, cualquier grado geométrico y van girando, así como giran las agujas de un reloj eléctrico, no sé si ustedes han visto que paran como saltando de un lado a otro, así. Y estas máquinas steppers pueden ser de imán permanente, pueden ser de reluctancia variable, así como los anteriores. Pueden ser híbridos, quiere decir que utilizan ambos. Y también pueden ser lineales, o sea que también pueden desplazarse linealmente y no solamente en forma rotacional. Vamos a ver aquí tal vez sea bueno que vean la figura en su propio file, porque el motor aquí es un motor que usa escobillas, es un motor DC, ¿no? Y muestran las partes. No sé si alguno de ustedes ha visto estas máquinas. No, yo supongo que algunos no han visto. Deberían de verlo porque ayuda bastante a entender, ¿no? Y entonces, aquí está el rotor, aquí tenemos un imán que utiliza magnet, quiere decir imán, ¿no? Que es en realidad en vez de devanado, utiliza un imán, en vez de devanado de campo, diría yo, utiliza un imán, o sea que el imán, el permanent magnet, reemplaza al devanado de campo. En cualquier máquina puede reemplazar. En vez de poner un devanado de campo con varias vueltas de cobre, etcétera, se pone un imán ahí y listo, le produce igual o mejor campo más alto o más potencia. Entonces aquí hay explicado los lead wires, le llaman a los conductores que van conectados desde el devanado de la armadura, por ejemplo, hacia el exterior, ¿no? Y estos son, aunque parezca mentira, son unos elementos importantes en el diseño. Bueno, no en el diseño, sino en la operación, mejor dicho. Aquí dice laminación, en realidad esta parte, estos rectángulos negritos son las láminas que forman el rotor, ¿no? O sea que las láminas están puestas juntas, como habíamos hablado. Hay una bobina del conmutador, el bearing, que no sé exactamente bien cómo en español, creo que son los cojinetes, le he escuchado que hablan, pero no sé si será eso realmente lo que se usa. Luego, en este caso, este motor tiene un freno. Aquí hay un freno que es básicamente una bobina, es un solenoide en realidad, creo, que tiene probablemente una plancha por ahí y la trae y frena, ¿no? Cuando opera esta bobina de acá. La característica importante de este tipo de máquina es de que usa las escobillas, pues el brush. Y aquí pueden ver ustedes en el círculo pequeño cómo están los segmentos, el conmutador, ¿no? Todo esto se llama conmutador. Y el conmutador está compuesto de segmentos de cobre, generalmente, que se llama, en español le llaman delga es, recuerdo,
Cada uno, si ustedes se dan cuenta, tiene una pestañita que es para conectar probablemente la bobina, o sea, de la armadura. Y bueno, esto gira. Y luego la escobilla es colocada a presión contra estas delgas, ¿no? Y se obtiene hacia el exterior la tensión o la corriente de estas delgas. Solamente quiero mencionarles, porque probablemente ya no vuelva a esta máquina DC con este gráfico, que la selección de las escobillas y del conmutador es realmente un poco difícil, no porque sea, diría yo, matemáticamente complicado, sino que por la construcción es difícil. Por ejemplo, uno no sabe qué presión le puede poner a la escobilla, qué presión es suficiente para presionar la escobilla contra la delga, contra el conmutador, ¿no? El conmutador tiene que ser prácticamente un círculo perfecto para que funcione bien, porque si tiene alguna partecita, alguna delga, tiene alguna cosa que no está bien y hay una protuberancia, por decir, entonces va a ocasionar que esta escobilla salte, pierda contacto, emita chispas, etcétera, ¿no? Entonces, aparte de eso, las escobillas se gastan después de un número de horas, ocurre desbalanceo en la máquina, etcétera. Es realmente fastidioso, por decirlo menos. Pero tiene también, aquí está escrito que tiene cosas positivas, ¿no? Como es bien fácil de predecir su performance. La performance es básicamente una línea recta, como pueden ver aquí. Aquí tenemos el torque en el eje, el eje horizontal y tenemos la velocidad, ¿no?, en el eje vertical. Y podemos ver que la corriente es lineal con el torque, o sea que el torque es proporcional a la corriente. Más corriente, más torque. Probablemente doble corriente, doble torque, ¿sí? Así está acá. Y que la velocidad cae a medida que el torque incrementa. Claro, el motor da una cierta potencia, ¿cierto? Pero hay un límite, pues, ¿no? Si yo le sigo aumentando la carga al motor, el motor no va a poder, ¿no? Entonces va un momento en que la velocidad cae a cero, ¿no? Es como si estuviera frenando el motor. Entonces es fácil de predecir la característica. Es difícil de diseñar el sistema de escobillas, como les hablaba yo. Depende de la humedad, depende de dónde va a estar ubicado. Por ejemplo, si hay una área donde hay peligro de incendio, por decir, de que se trabaje con pintura o con combustible, por ahí, etcétera, ¿no? Entonces, mejor es no usar pues una máquina, si se necesita un motor por ahí, un motor DC, ¿no?, de escobilla. Mejor es no usar porque una chispa puede ocasionar un incendio, entonces hay que tener cuidado. Luego, un problema es conseguir los sistemas de las escobillas. Muy difícil de predecir la vida de la escobilla, como les hablaba, ¿no? Depende de la velocidad, depende de qué tan concéntrico es el rotor, etcétera. Depende del medio ambiente, etcétera. Entonces, por esa razón, no es un motor de elección, o sea, no se busca usar este motor en aplicaciones nuevas. No, prefiere dejarse de lado, salvo que haya situaciones pues muy convenientes, diría yo, o donde no interesa mucho algunas otras cosas, ¿no?
Aparte de eso, son bien grandes también, o sea, no son pequeñas, no ayudan. Pero el costo de la manufactura es bien baja para cuando se produce en cantidades grandes, ¿no? Si es que hay las herramientas adecuadas, diría yo, para crear las partes, ¿no? Porque crear las partes de las herramientas también cuesta bien caro. Y si uno, generalmente, por ejemplo, por decirles alguna, Ford, por ejemplo, construye carros, construye de repente, no sé cuántos carros construirá por año, pues, ¿no? Pero pongámosle 1.000.000, ¿no? Entonces, para hacer 1.000.000 de piezas, entonces ya la herramienta tiene que ser una herramienta. No usan probablemente una sola, pero de todas maneras las herramientas ya tienen que ser, así sean caras, valen la pena porque van a producir 100 millones de motores también de este tipo. Pasemos a la siguiente página 5. Y ¿cuáles son las aplicaciones en general de los motores de escobillas? Son los appliances, o sea, las herramientas que se usan en el hogar, por ejemplo, la lavadora, la secadora, la licuadora, cuestiones de ese tipo, ¿no? También en herramientas de mano, o sea, taladros, etcétera. Ustedes han visto probablemente los taladros con motores universales, o sea, que usan escobillas, ¿no? Los anteriores, porque ahora ya tampoco, también ya no usan ya. Se usa en la industria automotriz, ¿no? Para producción de automóviles. Se usa en los militares y en aerospace. En realidad, sí, yo sí doy fe, ¿no? O sea, de que recuerdo una vez hicimos un motor pequeño de ese para Inglaterra, para un avión, no sé para qué particularidad, pero yo recuerdo de que es muy interesante porque la variación del torque era de una manera un poquito diferente y había que analizarlo. Se utiliza, perdón, para el fin, controles de los fins. Los fins son las aletas que van en cualquier, en un cohete, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene los fins, quiere decir, es aletas, diría yo, no las aletas, que más o menos sería la traducción. En realidad, tal vez tenga otro nombre, no sé yo. En sistemas de aplicaciones gimbal, quiere decir que estos que son como una semiesfera y sobre esa esfera tiene un movimiento rotacional, lineal, etcétera, como un joystick para los juegos juegos de computadora, un joystick que mueve para todo lado, algo así, ¿no? Se utiliza en óptica y en radar, y también en perforaciones para buscar aceite o petróleo y gas. Pasemos a la página 6. Y en la página 6 vamos a hablar un poquito del motor de inducción típico en la construcción y la característica. Es un motor, dice acá, fácil de predecir la performance para un diseño trifásico. Y es difícil o más difícil para un sistema monofásico. Pero en motores de inducción monofásicos hay varios, ¿no? Hay el split phase, lo que se llama el devanado partido, hay el capacitor starting que utiliza un capacitor para poder arrancar,
hay el shaded motor que tiene como una vuelta en cortocircuito para poder también trabajar, etc. Y sí, efectivamente, porque estudiar estas máquinas son bien complicadas debido a que no tienen una simetría como en el motor trifásico. En el motor trifásico, si se van al estator, las tres fases, la distribución, todo es igual, parejito, bonito. Pero en cambio, si se van a un motor shaded, por ejemplo, shaded quiere decir sombra, ¿no? Pero en realidad es una bobina en cortocircuito. Es bien complicado porque hay un montón de situaciones de asimetría, de complicidad, ¿no? Del campo magnético, ya no tiene una distribución sinusoidal, etc. Entonces, dice que tiene una capacidad limitada para la fabricación de los rotores. No sé a qué se refiere realmente. Voy a pensar sobre esto. Es un motor de elección, o sea, es un motor que se prefiere para aplicaciones de 400 hercios en aerospace. Debo de decirles que en aerospace generalmente es 400 hercios lo que se usa, no es ni 60 ni 50, en 400. Y el costo de fabricación para producción en masa es bajo. Otra vez cuando existen las herramientas, cuando ya existen las herramientas. En cuanto al motor de inducción, se puede ver aquí, ustedes tendrían que verlo, está explicado, pero aquí pueden ver un rotor, ¿no? De jaula de ardilla. Se puede ver aquí que las barras de la jaula están inclinadas, no siguen directamente la dirección del eje, sino que son a un costado. Esto se llama el skew, S-K-E-W, y es debido a que, por cuestiones, yo diría, de operación, ¿no? La máquina a veces hace mucho ruido, a veces no tiene una velocidad uniforme, etcétera. Entonces se elimina un armónico de campo, etcétera, y por esa razón es que se hace el skew. En la figura de abajo pueden ver un rotor que utiliza un devanado, ¿no? Es un devanado el que existe aquí. No es como el jaula de ardilla, ¿no? La jaula de ardilla es un devanado en sí, por si acaso, ¿ya? O sea, ustedes pueden hablar de un devanado que es jaula de ardilla, que son barras, vamos a ver tal vez la figura. Pero este devanado se refiere como un devanado normal que existe en las otras máquinas, ¿no? Y este devanado va a utilizar los slip rings, que son simplemente como anillos de cobre, y encima de los anillos de cobre van las escobillas, ¿no? Que van para ser conectadas externamente. Motores de inducción de devanado en el rotor se utilizan a veces para controlar el torque de arranque o controlar la velocidad. A la derecha tienen la característica del motor. Pueden ver aquí, como les dije en la primera clase, el parámetro tal vez más importante en el diseño es el torque. Siempre uno tiene que fijarse en el torque. Por supuesto que hay otros parámetros importantes también, ¿no? Pero el torque es prácticamente el que define, diría yo, a la máquina. En este caso, el torque del motor de inducción es algo muy
conocido también para los que han estudiado máquinas 2 ya, y es una curva como esta, ¿no? O sea, se parte de un torque relativamente bajo, luego sube, ¿no?, en la velocidad hasta que alcanza punto de operación, creo que es por acá, y luego baja, ¿no? Aquí también está el del factor de potencia, la curva del factor de potencia, cómo cambia, y la diferencia entre la velocidad síncrona, diría, la velocidad síncrona que corresponde a la frecuencia de alimentación del motor y la velocidad real del motor es lo que se llama el slip. Entonces, el slip o el deslizamiento puede ser calculado así, o algunos dicen la diferencia de las velocidades dividida entre la velocidad síncrona. Esas es algunas formas que se usan. Bueno, entonces este motor de inducción y su característica da buena idea acerca de lo que es. Pasamos a la página 7. Habla aquí de las aplicaciones para los motores de inducción y se puede usar pues en ventiladores, en sopladores y en bombas, ¿no? Bombas, bomba de agua, por ejemplo, tal vez, no sé. Se usan en aerospace. Yo quisiera mostrarles cómo hice el diseño como les dije, también de un motor de inducción para el Boeing 777 y cómo ahora está en producción y está funcionando, ¿no? Se usa en la industria es masivo casi el uso, ¿no? Se usa en flight controls, en los sistemas de control de vuelo. O sea, como ustedes saben, los aviones, para que doblen a la de izquierda, a la derecha, para que se eleven, para que bajen, necesitan algunos controles. Esos controles se llaman los controles primarios. Esos controles necesitan de ciertos motores para poder mover ciertas partes, diría yo, ¿no? En general. Y según ellos, dice que los motores de inducción se usan. Yo en realidad he usado solamente los brushless motors, nada más. Se usa en sistemas de radares, cuando se quiere probablemente mover algo de un lado a otro. En sistemas de control del ambiente, en dispositivos de interfase de throttle, quiere decir cuando se abre o se cierra, o por ejemplo una especie como de válvula para permitir de algo. Se usa también en aplicaciones en pozos profundos en la tierra, en válvulas. Bueno, aquí hay algunos, aquí es un radar, por ejemplo. Este creo que es un blower, uno que bota aire, ¿cierto? O aquí también, ¿no? Este es blower. Aquí este puede ser un control de algo, ¿no? O sea, el motor más el control de algo, no dice. Bueno, es un motor de inducción. Estoy haciendo hablando en forma general de todos los motores para después ya ver algo en forma específica, siquiera unos 3 de ellos, de diferente clase. Pasamos a la página 8. En la página 8 encontramos el híbrido, el motor, el stepper, el motor de paso híbrido, y donde hablan de la construcción y de la performance. Según ellos, dice, es difícil de predecir la performance del motor. Se hace básicamente basado en el diseño, ¿no? En la experiencia que se tenga en el diseño.
No es un motor popular, no tiene muy buena acogida, probablemente debido a la primera línea. Sin embargo, en algunas aplicaciones puede ser útil, ¿no? Requiere una precisión de la lámina, ¿no? En el stamping. Esto sí les puedo hablar un poquito. En realidad, estos motores, como les decía, por ejemplo, nosotros donde yo trabajaba usábamos en los satélites, ¿no? Bastante, varios satélites, los stepper motor. ¿Qué se usa en el satélite? Por ejemplo, el satélite está monitoreando un cierto espacio y necesita moverse, o un espejo puede ser que esté monitoreando, entonces necesita moverse unos 4 grados, 5 grados, diría yo, cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, lo que se hace es usar un stepper motor que solamente va a girar 5 grados, ¿no? Por ejemplo, 5 pasos de un grado cada paso, 5 o 10 pasos de medio grado cada paso. Como ustedes pueden por intuición darse cuenta, si es que el dispositivo en vez de 5 grados se pasa a 5.3, ya va a haber un problema, pues, ¿no? Ya hay un problema, definitivamente. Entonces, o si no da un paso de medio grado, sino que da un paso de 0.5 o 0.6, por decir solamente, y entonces ya no funciona, simplemente no funciona. Entonces, se necesita que las láminas, que es lo que van a originar el paso, el step, sean lo más precisas posibles, porque si tienen una variación, un diente por ahí tiene más ancho que otro, etcétera, no, ya ni hablar, no funciona. Entonces, aquí se necesita que la lámina sea, el stamping quiere decir el corte de la lámina sea lo más preciso posible. También habla que el costo de manufactura es bajo y dice que el NEMA 17 cuesta menos de $10. Bueno, así será, no sé. Pero aquí está la característica del motor, donde pueden ver el torque y la velocidad. Esta es la velocidad y este es el torque. Generalmente funcionan en esta área donde tienen máximo torque, no mueven algo en esta área, porque pueden ver acá que el torque disminuye, dependiendo también de la frecuencia. Bueno, ustedes cuando tengan tiempo pueden ver. Pasamos a la página 9 y aquí habla que las aplicaciones para estos motores son un incremental, una posición de incremento y algo importante, que no tienen un feedback, o sea, no tienen un control cerrado, ¿no? No necesitan. Esa es tal vez la mayor ventaja de los steppers, ¿no? O sea, todas las otras máquinas necesitan que se sense el rotor y luego cuando cambia de posición, ese sensor envía una señal para que, o envía la señal de antemano para que se mueva tanto tiempo o que corresponde a tanta posición del rotor, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un sistema de control de lazo cerrado. Aquí no, el stepper como por naturaleza gira en steps que son realmente precisos, no se necesita, porque yo le digo, ok, quiero que se mueva 3 grados o 8 grados o 12 grados, y se va a mover los 12 grados sin necesidad de censar la posición del rotor.
Por esa razón se usa en óptica, ¿no? Para posicionar filtros o lentes. Se usa también bastante, he visto yo que usan en robótica para posicionar partes probablemente, ¿no? Pues son baratos también, o sea, si es un stepper motor, me imagino yo que si quieren que se mueva algún brazo, tantos grados, entonces es más fácil, ¿no? Se usa también aquí habla de ensamblajes que se inclinan, ¿no? No sé exactamente a qué se refiere. Estos motores generalmente son de baja potencia, ¿no? y de velocidad baja también, ¿no? No llegan a los kilowatts, creo que no llegan, creo que máximo 200, 300 por ahí. Se usa también el sistema de radares, ¿no? Para posicionar el radar. Se utilizan en los 3D printers y en válvulas proporcionales, hidráulicas o de control de gasolina, no de combustible, perdón. Vamos a pasar a la página 10. Y en la página 10 vamos a ver que habla del brushless. Este es el nuevo, motor nuevo, entre comillas. Ok, yo probablemente este motor ya tiene como 50 años en la industria, más o menos, siendo, y no exagero, ¿no? De repente un poquito más, 50 años. Primero, cuando salió, se utilizaba mucho en aplicaciones de aerospace, de space, de militares, etcétera, ¿no? Pero ahora se ha masificado su uso, se usa hasta en las herramientas de mano. He visto que todos dicen, tiene un brushless. O sea que, bueno, es un motor que es fácil de predecir, según estos señores. Sin embargo, tiene una performance que depende del control. O sea, el control es tienen un control, pues, que es el que define cómo va a trabajar el motor. Y es un motor preferido ahora en las nuevas aplicaciones. Inclusive, recuerdo que para los satélites, los últimos pedidos, cuando trabajaba yo, ya no venían para steppers, sino querían que sea brushless. Queremos un brushless, no stepper. O sea, estaban siendo reemplazados los steppers. Aquí hay un esquema del funcionamiento, más o menos. Aquí tenemos un control de PWM, Pulse Width Modulation, ¿no? En realidad, esto lo que hace es aumentar o disminuir el valor efectivo, diría yo, el RMS del voltaje aplicado. Y luego se va a un circuito que parece un rectificador trifásico, que es un rectificador trifásico controlado, ¿no? Que tiene los switches, el switch 1, el 2 que está aquí, el 3, etcétera, hasta los 6 switches tiene, ¿no? Porque es un motor trifásico o es una máquina trifásica. Y se puede ver aquí a la derecha también de que cuando el motor gira, aquí tenemos el motor, que este es el rotor de la armadura del motor, y este es el estator, ¿no? Las bobinas son el estator. Cuando el motor gira, como es un imán permanente,
va a producir lo que se llama un back EMF, o sea, el back, fuerza electromotriz. Es un voltaje inducido. Hay que tener un poquito de cuidado para que no tengan confusión en definir bien los nombres. Back EMF, tensión, voltaje inducido, tensión inducido, fuerza electromotriz, etc. No necesariamente son iguales. Tengan un poquito de cuidado y acostúmbrense a decir una sola para siempre, ¿no? Para no confundirse. Bueno, el rotor del motor comienza a rotar y por ahí hay unos sensores de posición. En realidad son 3 sensores los que lleva. Los sensores son unos chips pequeñitos que se llaman los Hall Effect Device. Ese es un tipo de sensor, Hall, H-A-L-L. Creo que es algo, se usa en física también. Bueno, esos sensores captan la posición del rotor y luego van hacia un sistema de control de posición o de velocidad y actúan sobre estos switches, ¿no? Sobre los gates de los switches. Y entonces recortan, cambian la frecuencia, incrementan la tensión, disminuyen la tensión, etc. Quiero también mencionarles de que la fuerza electromotriz, el back EMF, que se induce en cada devanado es de una forma trapezoidal. Aquí estamos viendo en color azul en la parte superior, es trapezoidal. Y es trapezoidal porque el imán permanente ha sido diseñado de esa manera, para producir un campo magnético trapezoidal. No como en las máquinas síncronas donde se busca un campo sinusoidal, ¿cierto? Siempre buscamos un campo sinusoidal. Aquí en esta máquina brushless, por lo menos en esta, estamos viendo que la tensión va a ser trapezoidal. Y efectivamente es trapezoidal. Yo les puedo decir porque lo he visto un montón de veces, ¿no? Y aparte, debo de decirles que la posición de los sensores es tal de que sensa la posición del el Hall Effect Device va a funcionar solamente en 60 grados eléctricos. O sea, pongámosle desde aquí más o menos, desde donde empieza en el naranja, en la parte superior, el rectángulo superior de la corriente. O sea, esto de aquí es 60 grados. 60 grados. Entonces, esto se llama justamente un brushless six-step brushless. El brushless de 6 pasos, ¿no? ¿Por qué? Porque al cerrar quiere decir que la bobina número 1 está conduciendo, ¿no? Empieza a conducir aquí, se cierra el circuito, circula la corriente por 60 grados, en 60 grados se apaga, ¡pum!, cierra, ¿no? Ya empiezan las otras fases, pero se cierra. Luego permanece inactivo hasta otros 60 grados, en 60 grados otra vez se activa, pero la corriente va a circular en el sentido contrario, por el voltaje, por la polaridad, por lo que sea. Ahorita, después lo vamos a ver más en detalle. O sea, en un principio va a girar así la corriente. A través de uno se va por el devanado, regresa por algún sitio por acá, por ejemplo, luego viene por acá, tiene que venir,
y cierra a través de 4. Tiene que cerrar a través de 4. A ver, vamos a ver. No, es un motor. Si cierra a través de 1 y depende del ciclo, ¿no? Depende de dónde, en qué ciclo estemos. Por ejemplo, aquí está el naranja y está el morado. Quiere decir que va a través de 1 y cierra a través de 2. Cierra a través de 2, así, viene en sentido contrario por 6, en sentido contrario y cierra. Así funciona, en 60 grados. Y esto se repite 6 veces, ¿no? Para las otras fases y para las otras posiciones. Aquí a la izquierda está el motor. Este es un motor en realidad un poquito particular en el sentido de que el devanado son devanados concentrados. Lo que se llama concentrados es alrededor de cada polo, ¿no? Alrededor de cada diente o lo que sea aquí. Y generalmente el devanado es un devanado normal. Es un devanado que esté distribuido a través de todo el estator. Vamos a ver aquí cuáles son las características del brushless. Y vemos de que el brushless efectivamente tiene una característica torque-velocidad en la cual empieza a funcionar teóricamente a un torque constante en un rango de velocidad y luego disminuye, empieza a disminuir, ¿no? Esto es en el trabajo continuo. Si es que yo quiero hacer que me dé más torque, simplemente le aplico más corriente y voy a producir más torque. Hasta cierto punto, ¿no? Una de las características de los motores de brushless es justamente que tienen una gran capacidad de producir un torque, como se overload, como se dice, más de lo normal, ¿no? Más de lo que la máquina puede dar. Entonces, esto es el brushless DC 6-step, porque también hay brushless DC 180-step. Y hay otras formas, pero son más populares. Las aplicaciones por los brushless, donde se requiere la performance más alta, o sea, son los más eficientes, los más eficaces, efectivos. Fin controls otra vez, o sea, lo que decía yo, las aletas, ¿no? Estos son los fins, estos de aquí. Estos son los fins. Thrust Vector Control. Ese es cuando en los cohetes se quiere controlar, no básicamente la dirección en la que se mueven, ¿no? A través de varios sistemas. Thrust Vector Control. En los radares y en los gimbal drives, en los sistemas gimbal, en las armas, en los cañones que pueden moverse, etc. En los flight controls en primario y secundario. Los flight controls, en realidad lo que, por lo menos donde yo he estado envuelto, se usa un tipo muy especial de motor, diría yo, pero es diferente, no es como ninguno de estos, no es diferente, es particular. Se usan estas máquinas en alta velocidad y en los vehículos de tracción. Tiene una alta confiabilidad y se pueden almacenar, una vida de almacenamiento.
quería decirles de que estos motores son bien, yo diría, preferidos, ¿no? Porque eliminan muchas otras situaciones, por ejemplo, velocidad, ¿no? La velocidad, les hablaba antes yo de que los materiales ferromagnéticos tienen limitaciones en cuanto a la velocidad o a la frecuencia que está relacionada a la velocidad con la que pueden trabajar, ¿no? Las láminas que se usan para motores normales, les hablaba yo de que 60 hercios, ¿no? Si ya en 200, 100, 200 ya dan problemas, 400 que se usa solamente en aplicaciones especiales, ¿no? Ya no se puede, pero este motor ofrece la posibilidad de girar a una velocidad más alta, por supuesto que usando materiales adecuados en el estator, ¿no? Pero he visto o he escuchado de que los últimos motores que están usando los carros eléctricos, creo que uno hay como de 20.000 revoluciones, ¿no? O sea, es una barbaridad. No sé qué material usarán ahí, pero será un material diferente probablemente para el estator. Otra cosa que hay que tener presente en estos, de una vez les voy a decir, es de que los imanes permanentes que están aquí, que van aquí en el rotor, debido a que la velocidad es bien alta, la fuerza centrífuga en algunos casos puede originar hasta que se pueda romper el imán o que se pueda salir, ¿no? Entonces lo que se usa generalmente como una cubierta, un tubo exacto a la dimensión de la superficie del rotor, y es un material que soporta una fuerza tremenda. Nosotros usábamos mucho Inconel, era un material que se usaba porque no tenía ninguna propiedad magnética, o sea, era como aire para todo el campo que existía, es algo importantísimo, pero cumplía su función de retención de los imanes. Aquí está el switch reluctance. El switch reluctance más o menos también tendrá unos 50 años. Pues si es que el brushless tiene como 70, 80 años, el switch reluctance tiene como 50 años. En realidad a alguien se le ocurrió, estudió, hizo su investigación y salió hablando de que se puede hacer un motor en el cual el rotor va a ser de una lámina, pero en vez de ser la lámina circular, va a tener estas características, como están viéndose aquí en la figura, ¿no? En la página 13. Tiene estas saliencias, ¿no? Lo cual te origina que en este eje de aquí, por decir, el campo sea totalmente diferente que en este eje de acá. Y por lo tanto, por haber saliencia, va a haber un torque de producción, se va a producir un torque. Entonces, era la novedad y hubo un tiempo en que todo el mundo quería hacer switch reluctance, que el switch reluctance va a reemplazar al jaula de ardilla porque ya no necesitamos hacer la jaula, ya no necesitamos hacer ninguna otra cosa ahí para lograr el rotor, y el rotor va a ser solamente una pieza sólida aquí con las partes, de esta forma, ¿no? No sólida me refiero completamente, pero puede ser laminada, pero de esta forma, ¿no? El stack, la unión. Y entonces dijeron, no, el switch reluctance va a ser la solución y va a ser bien barato.
En realidad no funcionó así, ¿no? Una de las razones es de que el control no es simple, ¿no? Es complicado. Y otra de las razones es de que por alguna razón hace un ruido tremendo. Hablábamos antes de los windage losses, del aire desplazado en el rotor. Y yo veo aquí que debido a esta forma, pues el desplazo de aire debe de ser relativamente complicado, porque la forma del rotor es así, no se produce esa razón y entonces produce un ruido que cuando funciona, por lo menos yo lo que he escuchado, parecen un carro, y molestan, a nadie le gustan. Tiene aplicaciones, por ejemplo, si alguien dice necesito un motor allá en la punta del cerro donde no hay nadie, a nadie va a molestar, etcétera. Y entonces, claro, ahí sí lo pongo porque a nadie va a molestar, pues, ¿no? Pero si está en un sitio donde importa, entonces no. Pues. Y otras aplicaciones, cuando les hablaba yo y ojalá que les muestre fotografías de este motor de alta temperatura que hicimos con el profesor Radun de la Universidad de Kentucky. Hicimos un switch reluctance que iba a trabajar normalmente a 500 grados centígrados. Y no sé, bueno, el asunto es que yo ya salí de ahí, no sé en qué habrá quedado. Pero en ese caso, por ejemplo, cuando la temperatura es muy alta, entonces no hay cobre pues, que resista esa temperatura, no hay materiales aislantes, etcétera. Entonces prefiere en ese caso sí un rotor así, porque el fierro silicoso sí va a poder resistir, ¿no? Entonces, para aplicaciones especiales, probablemente puede ser útil. En este switch reluctance habla aquí que es conmutado electrónicamente. Efectivamente se conmuta el devanado para que funcione, para que gire. No usa permanent magnets, esa es una gran ventaja. Tiene un torque, un ripple. No sé cómo traducir esto al español. No sé si ustedes usan tampoco. Ripple ustedes tienen generalmente un torque normal, pero encima del torque normal hay un torque como de ruido, ¿no? O sea que fastidia que está sobrepuesto al torque normal y es debido a varias razones. Este motor tiene un high torque ripple, ¿no? Es difícil de predecir la performance. Fue una esperanza al principio, ¿no? Para poder usarlo en vez de inducción, de máquinas de inducción y brushless. Y tiene una manufactura baja, por supuesto, debido a la simplicidad básicamente del rotor. Como seguimos avanzando, en la página 14 está un poco de las aplicaciones, a dónde se usa. Esta información sí es confiable, ¿no? Porque estos señores de Winding Sync realmente fabrican estas máquinas para varios diseñadores, varias casas, ¿no? Y saben dónde son usados, o sea que sí es confiable. Según ellos, bueno, en los appliances, ellos también appliances, yo recuerdo hace como 30 años atrás, un ingeniero dio una conferencia acerca de lavadoras que usaban los switch reluctance, o sea, cómo hacían para evitar el ruido.
en las herramientas de mano. Automotive, no automotive, bueno, no sé dónde usarán. No creo que los nuevos no usan. Y en los motores de tracción de movimiento, ¿no? Locomotive. Aquí en la parte de abajo pueden ver un rotor ya grande, de un motor grande. Aquí está, miren cómo está, se ve claramente aquí cómo es el rotor. Bien simple. Yo tengo una lámina y voy a llevar ahí para que vean. Luego, aquí está el estator, estatores. Y aquí probablemente sea de repente para alguno de estos, ¿cómo se dice? Estos como bicicletas que usan para moverse, también podría ser, aunque ahí el control es más complicado, o sea, no sé cómo entraría ahí el control. Vamos a ver ahora en la página 15 el motor lineal, construcción y performance. Como les hablaba anteriormente, el motor lineal tubular es cuando es como un tubo, como un cilindro, ¿no? El devanado pueden verlo acá, el del estator, y este es el rotor, puede ser un rotor de igual que los que anteriormente hemos visto, pero el movimiento aquí va a ser lineal, pues, ¿no? No se va a hacer en esta dirección todo el tiempo, ¿no? No es rotativo, sino que se desplaza. Aquí hay un motor lineal plano, flat es plano, ¿no? Y en el cual se mueve también, ¿no? Se está moviendo. Aquí está probablemente el estator y el control y todo eso, y este se está moviendo de esta manera. Y aquí hay un stepper. Y en el stepper se ve con las justas, por lo menos yo con las justas veo las rayitas estas que están acá, que son los dientes del rotor probablemente, y entonces el step es cada una de esas, ¿no? Cada una de esas rayitas significa una saliencia. En la construcción, en la página 16, habla de que es fácil de predecir, el motor lineal. Es un motor de elección para aplicaciones nuevas. Y la manufactura es alta, ¿no? Es cara. Como ustedes saben, los motores lineales antes trataron de usarse en los trenes, ¿no? Los trenes. Sí, en los trenes, especialmente y últimamente, no sé si algunos usan algún tipo de superconductividad o algo. Las aplicaciones son en sistemas de traslado de carga, ¿no? En los aeropuertos, ahí donde giran para recoger las maletas. Hay unos launchers, ahora hay unos dispositivos que lanzan, por decir algún globo de estudio, lo que sea, y el lanzador es un motor lineal. Eso sí se hace, eso ya hace tiempo que están haciendo eso. Se pueden usar también para pumping, aquí para bombas de metal líquido, no sé cómo lo harán ahí. Y eso es para los pequeños motores, y para los motores grandes en transporte, en baja y media velocidad de los trenes, para puertas que se desplazan, que se cierran, para gente que se va a mover, o sea,
etcétera. O sea, por ejemplo, para gente pues, que se mueve, por ejemplo, en un tren, en un aeropuerto, y de un lado a otro, etcétera. Bueno. Una vez alguien quería que se haga para juegos mecánicos, los motores lineales. En la página 17 hay sensores en general, ¿no? Lo que les hablaba yo de los resolvers, ¿cómo es en español? Resolvers. No sé cómo será en español. Pero les hablaba yo que era un estator y un rotor, ¿no? Que tienen los devanados, creo que a 90 grados, y entonces producen un campo en eje D, en eje Q, del cual se puede deducir la posición del rotor, ¿no? Aquí también tienen otro devanado inducido, etcétera, y pueden ellos enviar posición rotórica. Esa es la aplicación. Los síncros son algo similares, yo no recuerdo bien, ahorita sí me acuerdo. Pero hablemos de los servomotors industriales que se usan en todo. Los servomotores. Servomotores quiere decir un motor con un control que hace alguna función. Ese es el servomotor. Si el control le dice gira a tal velocidad, o giras 10 vueltas, o desplaza de aquí para allá, o mueve esto, etcétera, y tiene que tener su control para hacer eso, es un servomotor. No son para producir potencia, torque, ¿no? Son más para producir, diría yo, un movimiento de alguna parte en una forma preconcebida, precisa. También, por supuesto, en aerospace se usan los sensores. También cuando se hace exploración de gas y de petróleo, en aplicaciones con alta temperatura y vibración mecánica, son difíciles de predecir la performance, son difíciles de alcanzar a alta precisión debido a las variaciones que existen en la manufactura. Como les decía yo, es muy difícil, nada es perfecto, pues, ¿no? Entonces, si así el estator tiene, por decir, 24 o 48 dientes, uno no va a esperar de que los 48 dientes sea exactamente igual como el otro, sino que hay algunas variaciones en algunos casos que complican el asunto. El costo de la manufactura es baja, según ellos. No hay mayor desarrollo. Generalmente es una elección de segundo grado, ¿no? Generalmente ahora usan otro tipo de sensores. Hay también bastantes nuevos tipos de materiales, ¿no? Hay, por ejemplo, probablemente ustedes hayan escuchado de los motores que funcionan con alta vibración. Hay sensores electrónicos, etcétera, un montón de cosas. Vamos a hablar en la página 18 de los solenoides. Los solenoides son que se usan en la industria y tienen es un soporte magnético, y también usados en automotive, dicen, en los carros, en la industria de los carros.
Pero aquí da una muestra clara de qué son usados. No sé si ustedes, no sé si en el Perú usan esto, pero aquí se usa bastante, por ejemplo, para limpiar algo o para levantar inclusive cajas. Hay una grúa tremenda arriba que utiliza un solenoide y entonces atrae otra caja y esa caja la mueve y la pone en otro sitio, ¿no? Aquí está recogiendo, creo que basura. Pero esas cajas pueden ser un container, ¿no? Que eh, se necesita moverlo de un sitio al primer piso, al segundo piso, al tercero, o moverlo a otro lado, etc. Entonces, para eso más o menos. Vamos a repetir ahora algo que ya hemos visto algo, pero aquí me parece que está bien sintetizado. Los materiales magnéticos que son de carbón steel, o sea, de aceros de carbón, acero stainless es como inoxidables, ¿no? Acero inoxidable, acero silicoso, alloys, o sea, mezclas de alta saturación, los materiales amorfos, que es una clase definida, los materiales que hablamos también de powder, que también hablan los mexicanos de este tipo de material, ahí está más explicado, a materiales de nanoestructura, cerámicos, álnico, que es una clase de material anteriormente muy usado, ahora menos, y el de, ¿cómo se dice? De tierra rara, no sé cómo será en español la traducción, pero aquí están los imanes de neodymium, samarium cobalt, etc. Quiero hacer una precisión para que no haya confusión. Aquí habla del carbón steel, de stainless steel, de silicon steel. No vaya alguien a pensar de que este stainless steel, el acero inoxidable, es el mismo acero que, por ejemplo, algunas en la cocina usan, ¿no? Tazas, ¿no? Sí, no es, pues, no, o sea, tengan cuidado, este es un acero para uso ferromagnético, para uso con campos magnéticos, ¿no? Desgraciadamente ha usado el mismo nombre, mucha gente lo usa usando el mismo nombre, pero se puede decir el stainless electrical steel, por ejemplo. Ya cuando dicen eso, ya entonces ya se dan cuenta, ¿no? Silicon electrical steel o carbon electrical steel. Ya definiría mejor. En cuanto a los materiales dieléctricos que son usados para el aislamiento, menciona el papel, el epoxi, o sea que el epoxi es aislamiento, como es bien difícil para mí ahora en español, epoxi, de repente epoxi mismo lo usan, no sé, y plástico. Y el alambre que se usa es el cobre, por supuesto, ¿no? Aluminio en algunos casos, y un tipo, o sea, este no es material, sino este es un tipo de alambre magnético para estos usos que se llama leads. Vamos a ver ahorita de qué es leads. Aquí antes de ver eso, hay características bien interesantes. Aquí tienen la densidad de flujo. Todos estos valores son valores referenciales, no son valores precisos, creo yo. La permeabilidad relativa, la fuerza coercitiva, la conductividad eléctrica, la temperatura de Curie, la densidad en gramos por
centímetro cúbico o en libras por pulgada cúbica. El costo, más o menos. Aquí habla de la energía, o sea, cuál es, cuánto de densidad de fuerza por área. Es interesante. B cuadrado, no sé cuánto, sobre 2 mu sub 0. Inclusive en física hay un problema. Recuerdan de que hay dos planchas paralelas y el campo magnético en el medio es B. Entonces, ¿cuál es la fuerza de atracción? Y esa fuerza de atracción tiene esta fórmula más o menos, B cuadrado sobre 2 mu sub 0. Y aquí ya les dan eso, ¿no? O sea, cuánto pueden ustedes sacar de fuerza en esa situación. Aquí está el costo por unidad de volumen. Y aquí está el costo de la energía por unidad también. La energía por unidad de costo, ¿no? Dice. Hay estos datos para todo, el silicio, el silicon steel, el high saturation alloys, etc. Aquí hay ejemplos. CRM, el acero eléctrico no orientado, por ejemplo, tiene pérdidas en el núcleo que son buenas, la saturación buena, la permeabilidad es más o menos. Cómo se procesa es bueno, o sea que es fácil de procesar, y su costo es de referencia, es 1. Aquí hay, por ejemplo, el acero eléctrico silicoso de 6% y medio de silicio probablemente tiene pérdidas mejores, tiene densidad buena, pero hay que tener cuidado con el proceso, con la manipulación, diría yo, de las partes. Y vale 12. Aquí hay otra cosa que vale la pena mencionar y que yo les hablé también anteriormente. Les hablaba del Hyperco, que es un material ferromagnético poderoso, el preferido en todas las aplicaciones de alto nivel. Ese es el Cobalt Iron Alloy. Ese es el Hyperco. Hyperco, en realidad el ACO viene de Cobalt. Y quiero que vean el costo es 45 veces lo que es el acero silicoso no orientado. 45 veces vale. Eso también les mencioné, que era bien caro. Y aquí ellos ratifican, saben más que yo de esto. Hay unos ejemplos que hacen para la manufactura que hay que tomar en cuenta. Y habla, por ejemplo, que hay un deterioro de las propiedades magnéticas debido al corte de las láminas, ¿no? A pesar de que el material se ha procesado de una manera óptima, aún dice que hay un estrés que se origina en las partes de los filos, ¿no? De los bordes de la lámina, y que se debe remover antes de usar, ¿no? Lo que se refiere es de que a la hora que hay el corte, en los bordes se incrementa el estrés, ¿no? Estrés mecánico, y ese estrés mecánico hace de que se pierdan un poco las propiedades magnéticas. Entonces lo que ellos sugieren es de que debe de tratarse nuevamente. Después de cortar, nuevamente hay que tratar. Esto, una observación. Esto que
Yo sé que a ustedes un poco como que no les interesa, diría, no que no les interesa, sino que no es relevante tal vez para lo que, pero es muy importante para la gente que se dedica a eso, bien importante. Bueno, aquí hay otra vez algo de información sobre los materiales magnéticos. Hay del álnico, hay de la ferrita que les hablaba, que era el muy usado en frecuencias altas relativamente. El samarium cobalt aquí, que se usa mucho en aerospace porque tiene una estabilidad con la temperatura a la mejor que tiene, ¿no? O sea, no cambian sus propiedades con la temperatura, y entonces eso se usa, samarium cobalt, y es más caro también. Hay el neodymium iron boron, que es el imán potente, igual que el samarium cobalt, o inclusive un poquito más tal vez, pero que cambia con la temperatura en forma notable, ¿no? Entonces, generalmente se usa en otras aplicaciones donde no es tan exigida la eficiencia, ¿no? del imán. Hay otra clase de material aquí, el iron chrome, cobalt, hay también de otros, plástico también está aquí, y otro compression bonded neon, no sé qué será ese. Bueno, pasemos a la página 24 y aquí hay cómo son usados los epoxis que se usan en la manufactura de los motores. Todos son clase B, o sea que están a una temperatura, o sea, el material que se usa tiene una temperatura máxima de operación de la clase B, lo que se llama. Este es ya solamente el producto, definición del producto. Aquí hay una explicación acerca de qué es, ¿no? Este es un spray. Por ejemplo, aquí hay Cold Electrostatic Fluid Bed. Recuerdo, es un material que electrostáticamente, unas partículas que se adhieren al estator en la parte interior y que forman el aislamiento. Entonces ya no se necesita poner ahí materiales de aislamiento, ¿no? En ciertos casos, ya no se necesita, solamente ya se pone el devanado. Es una gran ventaja. Y así también son los otros, ¿no? Hay la gravedad específica, etcétera, el impacto, la resistencia al impacto, el dieléctrico, la fuerza dieléctrica, el volumen, etcétera. Vamos a seguir. Aquí tenemos, esto también es importante que sepan, esto independiente de todo, es importante. El material que se usa, el magnet wire, otra vez nuevamente, no sé cómo se dice allá, pero es el alambre o el conductor que se usa para hacer los devanados de transformadores, de motores, de todo esto. Son generalmente de cobre, ¿no? Aquí habla de que es un high purity oxygen free, es de alta pureza, libre de oxígeno, y que algunas veces se usa el aluminio, ¿no? Algunas veces. Pero en realidad tiene que ser una aplicación bien pobre para usar el aluminio. El aislamiento dice que en la parte más moderna usa hasta 4 capas
de este material que es el Polymer Film Insulation. Es un material definido, lo pueden ustedes buscar, ver de qué se trata. Y la clasificación del alambre magnético es por el diámetro, ¿no? Pero lo que quería mostrarles era aquí en esta es una sección de un conductor, número 33. Está el cobre y según ellos hay hasta 4 capas de aislamiento que es en la parte exterior. Es increíble cómo, y es de 7.5 micrometers. O sea que pueden darse cuenta que es súper bien fino, pues, pero es poderosa. Yo les puedo decir con experiencia que cualquier cantidad resiste bastante. Aquí hay una explicación acerca del Leeds wire, que en algunas máquinas se utiliza, que en realidad lo que es como un conductor grande se divide en varios conductores de área pequeña, ¿no? Y se juntan, ¿no? Y ese es el Leeds wire. El Leeds wire existe porque no sé si tengamos la oportunidad de ver, después vamos a ver un análisis en donde el skin effect, no sé si ustedes ya han estudiado eso, pero el efecto skin, que son corrientes parásitas originadas debido a campos magnéticos de cualquier tipo, existe inclusive en los mismos conductores. Entonces, la distribución de corriente no es igual en toda el área del conductor. Generalmente se va a la superficie. Y entonces, por esa razón es que se divide un conductor de área grande en conductores de áreas pequeñas para reducir ese efecto skin, ¿no? Y hay un artículo que escribimos donde se hace un análisis de ese efecto skin en generadores de 5 megavatios. Ojalá que haya el tiempo para explicárselos después. Aquí hay estatores, dice, de construcciones más frecuentes. Son, por ejemplo, de vanado concentrado, lo que les decía yo. Aquí hay un polo pequeño y es una bobina que está alrededor. Es un número de vueltas que no cambia, o sea, sigue ahí todo el tiempo. Eso, me refiero que en la misma forma de la vuelta ¿no? Es un devanado concentrado. Ojalá, no sé si ustedes han visto, algunos ya saben, el devanado distribuido, que hay varias clases, ¿no? Pero es cuando empieza en una ranura, se va por otra ranura. Esa parte de color ladrillo es el cobre, la otra parte es el aislamiento que existe en la ranura, ¿no? Pero bueno, este devanado es una bobina que empieza en una ranura, hay un paso de bobina, lo que se llama, regresa por el otro lado, etcétera, se va formando de esta manera y se termina así, ¿no? Aquí hay un motor devanado del estator que está terminado. Aquí hay un motor de 2 polos, más casi con la forma de una máquina DC, pero aquí hay un polo, de la bobina de un polo. Aquí hay devanados concentrados con partes del estator ya partidos, o sea, antes a alguien se le ocurre y dice, yo ¿por qué tengo muy difícil poner el devanado así mucho tiempo? Los agarro y lo parto el estator por acá y va a ser más fácil porque pongo las bobinas y después uno las partes y listo, algo así como esto. Entonces parte aquí por el estator. Como ustedes saben, así unan esto, aquí va a haber un entrehierro y aquí va a afectar el campo magnético, el circuito de campo magnético que generalmente
se va del rotor, viene por lo que se llama el diente, ¿no? El diente es esta parte de aquí, ¿no? Este es el yoke, como le dicen algunos, o el núcleo, ¿no? Toda esta parte de aquí esta parte de aquí, perdón, toda esta parte de aquí es la ranura y toda esta parte de acá es el diente, ¿no? Toda esta parte de aquí. Entonces, el campo magnético viene por acá, se va por acá generalmente porque es un material de alta permeabilidad, cierra por acá también, es un grano no orientado, por eso es que tiene que irse por acá, puede irse por acá, entonces regresa y se cierra el circuito magnético así, ¿no? Entonces, como les digo, algunos dijo, no, es más fácil hacerlo así, ok, pero no van a tener la misma performance probablemente. También hay otras máquinas regulares, hay máquinas que no usa ranuras, o sea, simplemente es un cilindro aquí de un espesor determinado. Este sería el diámetro exterior, este de aquí sería el diámetro interior, y no hay ranuras, no hay dientes, no hay nada, hace un devanado de este tipo en el aire y lo mete aquí y listo. Ese es su motor, su estator. Vamos a la página 27, vamos a apurarnos un poquito. Hay un transformador plano aquí, lo que se llama, miren el tipo de devanado que usa, es interesante. Aquí hay un resolver con su circuito electrónico por donde probablemente salgan las señales. Aquí hay un devanado del estator que no está hecho de alambre delgado, sino de barras, ¿no? Se pueden ver las barras que salen y cierran ahí. Aquí hay un motor, pero que no tiene el campo radial. No hay un campo radial así como acá, así como aquí que les estaba explicando, sino hay un campo axial. Quiere decir que el campo va en dirección perpendicular, ¿cómo diría aquí? A ver, aquí en este de acá, sería que seguía la dirección del eje, ¿no? Es un axial, de eje. Y este sería su devanado. O sea, es un motor de campo axial. No radial, sino axial. A propósito, estos motores, algunos hablan de que son más eficientes y más poderosos, etcétera, etcétera. Y yo sé que uno de los más ricos constructores de carros de lujo usa este tipo de motores. No les interesa el costo, les interesa la performance. Bueno, los rotores en el motor de inducción, por supuesto, esta parte de aquí nada más. Aquí pueden verse la jaula de ardilla, ¿no? Aquí hay un motor de Surface Permanent Magnet. Quiere decir que este es el rotor y lo rojo acá son los imanes. Van pegados al rotor, ¿no? Y el estator sigue siendo igual. El estator en realidad es lo mismo que inclusive puede ser que en un motor de inducción o un generador síncrono o un brushless, el estator es igual y el devanado puede ser exactamente igual también. Puede, pero a veces se prefiere otros que se acomoden mejor. Entonces es imanes que van en la superficie. Aquí hay un internal permanent magnet. Aquí los imanes, como ustedes pueden ver, están dentro del rotor. O sea, se hace un hueco ahí y ahí se pone el imán. Aquí también está.
Eso genera, porque acá, como les decía, por ejemplo, la fuerza centrífuga puede ser un problema. Hay un límite que uno puede colocar acerca del peso del magnet, etcétera, dependiendo de la velocidad. En este caso, como están adentro, no va a haber mucho ese problema. Es interno. Aquí hay un generador síncrono que tiene esta parte de aquí son las cabezas de bobina, o sea, la parte de fin de la bobina. Aquí hay algo interesante. Este se usa a veces. Yo lo he probado varias veces y no me ha funcionado muy bien. El Hallback Array, que aquí los imanes, según este señor, producen una mejor distribución del campo, mejor. Y estas son las direcciones de magnetización. Este va hacia arriba, este va hacia acá, el otro va hacia abajo, el otro va para arriba, para arriba, etc. Y se van poniendo así, los imanes son magnetizados según esta dirección, y esto es lo que sería el rotor, por ejemplo, de la máquina. Y esto de acá es, vamos a ver, ojalá que haya el tiempo para ver en la parte de electromovilidad, un motor que se llama el Synchronous Reluctance. Es un motor que es síncrono y al mismo tiempo tiene espacios, o sea, huecos que se hacen en la lámina del rotor, ¿no? Que crean un torque de reluctancia aquí. Para que veamos con más detalles. Luego tenemos los parámetros, cómo se prueban los parámetros, las geometrías, las dimensiones geométricas, la precisión que se exige en las partes, etcétera, ¿no? Hablan pues de que lo que se permite en la variación es realmente, generalmente aquí lo que interviene es un ingeniero mecánico realmente. Los mecánicos aquí son los que van a definir qué perpendicularidad, por ejemplo, qué precisión, qué tolerancia se puede aplicar a cada parte que se construye, ¿no? Por supuesto, siempre en coordinación con el ingeniero eléctrico, el electromagnético, que al final es el que decide, ¿no? Él dice, yo puedo, ok, te acepto una milésima de tolerancia, pero no te acepto más. Ya tienes que hacer eso máximo, porque si no puede causar problemas, algo así. Las pruebas están hechas G, D y T, no sé qué será eso tampoco. ASME sí, son estándares, o sea, los estándares ISO, esos también han escuchado probablemente. O sea, todos estos estándares definen, ¿no? Cómo hacer o probablemente acerca de las dimensiones, y la documentación, por ejemplo, técnica, acá, las dimensiones y las especificaciones, cómo se verifica, etcétera, ¿no? Vamos a la página 30 y las pruebas. ¿Qué tipo de pruebas se usan, ¿no? El HiPAT, que se llama para probar el aislamiento del devanado, ¿no? Cómo se hace línea, resistencias y inductancias. Quiero que lean esto. En realidad esto les va a ayudar, y si no lo leen, guárdenlo, porque estoy seguro que algún día los van a necesitar. Así que guarden.
porque esa es información importante. La página 31 hay el tipo de prueba y el estándar al que las normas de esos estándares para hacer esta prueba probablemente. O sea, si alguien habla de insulation resistance, de aislamiento, resistencia de aislamiento, por ejemplo, puede irse al triple E 43 o el NEMA MG1 y va a estar ahí bien detallado de qué es la prueba, cómo hacer la prueba, cómo no, qué no hacer en la prueba, etc., ¿no? Y hay estas pruebas adicionales de polarización, de high potential, de surge, quiere decir de, ¿cómo se dice? Pico de repente, o sea, con surge, bueno, ¿cómo se dice? Es algo que aparece muy rápido, casi instantáneo. Hay descarga parcial, factor de disipación y cuáles son los estándares que se usan y para qué sirven. Aquí les dice para qué sirve. Este de acá, por ejemplo, detecta cómo se deteriora el aislamiento vuelta a vuelta, ¿no? O sea que es bien útil esto. En realidad es bien útil. Así que consérvenlo. Aquí hay una definición de cada uno de los parámetros. ¿Qué es lo que significa? Más o menos. También lo pueden leer ustedes sin problema. El test que aparece, search. También es básicamente lectura. Esto también es importante que lo guarden, tengan siempre, les va a servir. ¿Cuáles son las organizaciones y las directivas, los estándares acerca de la construcción, etcétera, ¿no? Porque, por ejemplo, por experiencia les digo, cuando estaba en el Perú se compra un tipo de máquina y uno lo recibe nada más porque no sabe más, pues sí, ok, está bien, ¿no? Pero uno debería de exigir, decir, ok, ¿cómo ha sido construido? ¿Cuáles son los estándares? Díganme exactamente, y yo puedo ir y ver, entonces en el estándar dice esto va a tener una mínima eficiencia de tanto, etcétera, ¿no? Entonces, todo funciona bien como debe ser, pues. Y aquí hay todo, ayuda. Aquí también hay organizaciones y directivas, ¿no? Hay el MIL es una norma militar. Allá no creo que haya de repente. Y el resto también otro. Siguen las organizaciones estándares que hay. Y así es todo. Se acabó. Bueno, creo yo de que con esta presentación tienen una idea, por lo menos física, de qué es lo que es en cada máquina, cómo funciona, cómo está compuesta, etcétera. Y eso va a servir, realmente les va a servir. Luego, en la próxima clase vamos a hacer un desarrollo de cómo se hace un diseño de una máquina DC por métodos tradicionales. Como les digo, el método más modernos requiere un poco más de conocimiento de software que no lo tenemos. Vamos a tratar de conseguir allá y ojalá que todo vaya bien. Pero quiero introducir algunos cálculos para que no se aburran, ¿no? Para ver, sé que a ustedes les gusta calcular, así que calculen algo, etcétera. ¿Alguna pregunta, por favor?
Ingeniero, Sí. estaba indicando que los motores para los aviones, ¿no? Esos motores para aviones usan alta frecuencia, no es la convencional que usamos acá 60 ciclos, ¿no? No, por ejemplo, el que hicimos para Boeing, que yo diseñé ese motor para Boeing, es en 400 hercios. Y ya, lo último que ha estado explicando en estos momentos, ¿eso es también para 400 Hz o 50, 60 Hz, lo que acaba de explicar? Todo es yo diría, para ambos, ¿no? O sea, solamente va a cambiar cuando a uno le dicen, ok, va a diseñar algo de 60 hercios, tiene que ceñirse a usar los materiales que son para esa frecuencia, ¿no? Las características en general de los motores van a ser los mismos que hemos presentado, igual. Si es que a uno le dicen diseña un motor para 1000 hercios, también tiene que darse el trabajo de ir y ver, de usar los materiales que van a ser para 1000 hercios, ¿no? Y las características del motor también van a ser parecidas, probablemente mejores o de repente peores si es que el diseño no es adecuado, ¿no? Pero van a ser similares. Correcto, ingeniero. Entendido, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, quedamos en que la próxima semana vamos a hacer tal vez la mitad les voy a dar el tema para que investiguen. Denme plazo, por favor. Si puedo, lo mando hoy día, pero si no, mañana máximo lo mando. Luego, probablemente algunas preguntas haga, algo así, ¿no? Para saber que están siguiendo, pues. ¿Ya? Y ya nos vemos la próxima semana por allá. Bien, ingeniero. Bueno, entonces Fabio, yo le mando dentro de hoy día o mañana el tema, ¿ya? 1 o 2 para que escojan. Correcto, ingeniero. Listo. Bueno, gracias a todos y ya por hoy día creo que es suficiente. Si es que tienen preguntas, háganlas. No necesariamente hoy día, pero cuando esté allá me pueden hacer las preguntas que crean conveniente o que les ayuden algo, ¿ya? Y ya nos estamos comunicando. Gracias, ingeniero. Ya. Hasta luego.